Hola, Rodrigo. Bueno, sí, perdón, en Ya, eso básicamente, ¿no? Que los medios tienen un nivel de criticidad muy bajo y lo han demostrado durante la pandemia y también durante la época electoral. Esa ha sido la impresión más clara con respecto a los medios. ajá. Es decir, que me parece muy interesante el punto de vista que están planteando, porque, claro, los medios de comunicación también tienen que asumir responsabilidad en función también de la norma, ¿no? Porque existe una legislación que protege los derechos de determinadas poblaciones y hay que ponerla en evidencia más allá de lo que cualquier candidato en este caso diga, porque es responsabilidad de los medios. Es decir, esto no es un filtro que atente contra la libertad de expresión, sino es una responsabilidad que deben asumir los medios. Es así como ustedes lo están formulando. Sí, porque son resonancia, ¿no? Son resonancia y amplifican la voz de ese actor político, de esa persona. Y Ajá. esta amplificación significa una responsabilidad, significa que pueden, a partir de eso, de la posición crítica, de posición que tienen en el marco de los derechos humanos, amplificar esa voz que lo ha dicho una persona de forma irresponsable, tendenciosa, de forma con odio. Claro, esa es un poco la responsabilidad que también lo compartimos con los medios de comunicación. Yo tengo una Pero, consulta, Zulema, porfa, sí, adelante. a Alex y a Rodrigo. Bueno, haciendo un análisis previo, ¿no? Antes teníamos a los medios de comunicación como los canales principales, como tú dices, Alex, las cajas de resonancia, que amplificaban la voz de un político sobre cualquier temática. Pero ahora, por lo menos en los últimos 5 años, las redes sociales han tomado un posicionamiento muy importante en esto. ¿Qué quiere decir? Que uno no necesita tener una cámara de un medio de comunicación enfrente para manifestar su opinión, su discrepancia, quizás un poco a veces su falta de información. Y las redes sociales es un escenario propicio para aquello. A través del análisis que ustedes han hecho y la elaboración de la data, ¿no? Del análisis de datos que han hecho, ¿cómo han visto este tema? ¿Han visto que las redes sociales realmente se han convertido en un espacio, un escenario que han superado a los medios de comunicación en términos de mensajes homofóbicos? ¿Vos o yo, Ale? Dale inicialmente, Rodrigo. Ya, evidentemente las redes sociales están tomando un nivel de influencia altísimo a la hora de hablar de política y hablar de temas sociales. Sin embargo, los medios de comunicación siguen teniendo la batuta de lo oficial, ¿no? Y ellos han sabido apropiarse de las herramientas que las redes sociales dan para que ellos puedan también seguir teniendo como el mayor grado de influencia, porque también ellos tienen sus cuentas en redes sociales, también tienen Facebook, tienen Twitter, tienen YouTube, los cuales alcanzan niveles altos de audiencia comparados con algunos influencers, digamos, o algunos líderes de opinión, de manera igual o incluso a veces más, ¿no? Por esa razón, siento que los medios de comunicación están sabiendo leer la influencia de las redes sociales y por tanto su influencia ya no solo es por los canales tradicionales, sino también por las redes sociales. Eh, por supuesto que las redes sociales nos permiten un nivel de democratización más alto, sin embargo, esa confianza que tienen las personas hacia lo oficial o lo, digamos, lo que los medios significan, digamos, como algo grande, algo que, o sea, un poco endiosan a los medios, digamos, en ese sentido de la confianza en la información, sigue siendo fuerte desde la experiencia que hemos estado viendo, ¿no? Eso. Bien, en el estudio nosotros no hemos analizado tanto las reacciones, que es de alguna manera lo que permite el alcance, vale decir, las reacciones que determinada noticia sea emitida por algún candidato
y cuántas comparticiones, cuántas reacciones, cuántos comentarios, medir los comentarios, no hicimos eso, pero en términos personales pienso que, a ver, la amplitud que tendrían determinados medios, determinadas redes sociales, tiene que ver principalmente con el trabajo previo que hayan realizado ese medio. ¿No? Hay algunas páginas que veíamos que no tienen tanto contenido, que no tienen, por ejemplo, el caso de la señora esta que estaba como vicepresidenta, que estaba candidatada como vicepresidenta de Tuto Quiroga, ¿cómo se llamaba? Rodrigo, o ¿cómo se llamaba? Tomasa Yarui. Sí, Tomasa. Tomasa. Ella, por ejemplo, tenía una escasa participación, entonces no ha explotado. El que más subía era, a pesar que era, aparentemente se presentaban de forma como dupla, viendo la parte de la reflexión, la vivencia, el aporte significativo que podrían dar los pueblos indígenas con la parte de Tuto Quiroga, que, ¿no? Entonces esa unión aparentemente iba a ser, pero tenía una invisibilidad en el caso de la campaña, ella. Por tanto, y el que tenía más presencia en redes sociales era Tuto Quiroga. Entonces hay que hacer un trabajo previo para poder instalarse en el imaginario, en la presencia del mundo de las redes sociales, no solamente para la campaña, ¿no? Sino también para otros temas. Este joven, por dar un ejemplo, que en Santa Cruz tiene un canal que se llama, no me acuerdo qué, organizó un debate donde no fueron varios candidatos, pero bueno, pero él ya tenía de alguna manera, hicieron incluso cabildos, él y otro grupo de personas hicieron cabildos virtuales donde fue muchas personas. Entonces hay que tener ese trabajo, pero no es inmediato el de las redes sociales. Y sí, y de alguna manera la base, lo oficial, sigue siendo nomás los medios de comunicación, ya no sé si decir los tradicionales, pero bueno, ¿no? La prensa, algunos canales de televisión, algunas radioemisoras, algunos programas de esas radioemisoras, pues siguen teniendo nomás la mayor influencia. ¿Ustedes han hecho seguimiento a las noticias falsas dentro del estudio? ¿Qué impacto han estimado el impacto o no ha sido un tema que esté en el análisis? No hemos hecho seguimiento a las noticias falsas, a las noticias falsas en sí, porque nos hemos fijado, para empezar, en cuentas oficiales de los candidatos, de las candidatas, y por otra parte también hemos hecho seguimiento a algunos programas de radios que tenían que ver principalmente con el tema político, ¿no? Y igual algunos programas de canales que tenían que ver específicamente con el tema político. Entonces no hemos seguido las noticias falsas. Yo tengo una consultita, Zule, antes que se me Sí. olvide. En las entrevistas anteriores que tuvimos, una de las preguntas que resaltó mucho fue el tema de que si los discursos, en torno precisamente el discurso del odio como un tema general, ¿no? Era respecto a que si los candidatos o los políticos, líderes de opinión, habían planificado previamente un discurso ya que se iba a emitir, o es que simplemente hablaban al calor del momento y caracterizaban a muchos, ¿no? A muchos candidatos que ya previamente habían preparado un discurso. Sin embargo, había otra gente, otros candidatos, otros líderes de opinión, otros políticos que improvisaban al calor de sus bases, digamos, y se ensalzaban en torno a lo que ellos, la gente, quería escuchar. Entonces ahí se generaba un discurso, si bien podríamos decir, se improvisaba un discurso, pero que obviamente chocaba, ¿no? Que iba y se generaba un discurso de odio como tal. Entonces les planteo a ustedes la misma pregunta, en torno, obviamente, a estos discursos que van en torno a estos discursos homofóbicos que se puedan generar en los medios o en las redes sociales. ¿Ustedes creen que es un discurso planificado o es que hablan al calor del momento y es que hablan para, digamos, para contentar una mirada parcial de lo que significa esto? A ver, el primero yo creo que tiene que ver con el segundo, vale decir, la planificación, y sí se han identificado, no hemos diseñado una medición de que
en el plan o en el programa, aunque hemos revisado también los planes, no está contemplado en el caso de Chi, por ejemplo, o en el caso de Camacho, no está contemplado el tema del respeto a los derechos humanos y la diversidad sexual. O cuánto porcentaje, que lo hicieron otras organizaciones, cuánto porcentaje habla sobre el respeto a los pueblos indígenas originarios campesinos. Cuánto respeto o cuánto de contenido incorpora en su programa el tema de los respetos hacia las mujeres o contra la violencia machista. No hemos hecho eso. Pero, a ver, si haya sido planificado y haya sido al color del momento, de alguna manera también, ¿no? Es a propósito. Pero en algunos casos yo pondría un tercer criterio, que es desnuda su ignorancia, desnuda su posición en términos de valores sobre determinadas poblaciones. Entonces, les pone en evidencia algunas preguntas, y no es que es al color, sino que simplemente es una pregunta y es una respuesta rápida que pone en evidencia que está en contra de la diversidad sexual, tiene una posición machista, está en contra de la diversidad cultural y el respeto de los pueblos indígenas, está en contra de algunas discapacidades y otras poblaciones. Entonces, y tiene una posición sobre eso. En varios casos yo creo que el tercero es de alguna manera lo que prima. En algunos casos sí, pero no lo sé, no sé. Seguramente los estrategas políticos alguna hora lo asesoran al momento de sus intervenciones, pero yo creo que también lo otro, en términos psicológicos, también evidencia sus posiciones, ¿no? Por mi lado, según el monitoreo que he tenido, no es para nada casual, ¿no? Evidentemente tienen un discurso armado. Evidentemente tienen una oposición puesta, tienen todo un armado de político y comunicacional pensado, ¿no? Y por supuesto ellos, lo que dice Alex con respecto a la ignorancia, eso es muy evidente, pero esa ignorancia no es gratuita, ¿no? Eso es lo que hacen, no es gratuito. Lo que ellos buscan es tener como un... que lo sepan identificar, que lo sepan ubicar, digamos, en qué posición, si son izquierdosos o derechosos, no sé. Entonces, ellos buscan un poco ese posicionamiento. Al menos de los más sonados en medios de comunicación, como puede ser Camacho, Mesa, Luis Arce y Chi también, que fue uno de los más sonados, ellos ya han pensado, desde mi punto de vista, ellos ya han pensado un discurso y también han tomado en cuenta el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, pero lo han pensado desde un punto de vista muy limitado, todos. Y bueno, todas no, porque creo que no hay ninguna mujer que haya logrado, digamos, un nivel alto en medios de comunicación de apariciones. ¿Por qué digo esto? Porque repiten en diferentes medios de comunicación el mismo discurso. El Chi ha repetido sus mismas frases en todos los medios de comunicación, asociando a la población LGBT con pedófilo, asociando a la población LGBT con enfermedad, con prostitución. El Camacho ha repetido su mismo discurso, ya sea en Unitel, Red 1 o en cualquier medio, de derecho a, defensa a la familia natural, defensa a la familia natural, defensa. Entonces, ellos no es que lo hacen eso sin pensar, ellos ya le han dicho, tenés que decir esto, esto y esto. Entonces, si le sale algún lapsus, como lo que dijo, tengo amigos homosexuales, es porque ya le salió, pero ya tenía un bagaje atrás de que tenía que decir que tenía que defender a la familia natural. Entonces, lo mismo con Mesa. Mesa más tibio, ¿por qué? Porque lo que hizo él era decir, hay que charlarlo, hay que debatirlo, hay que charlarlo, hay que debatirlo. Y todas sus entrevistas con respecto a los derechos sexuales y reproductivos era, hay que charlarlo y debatirlo. Entonces, ese tipo de discursos dice mucho de lo que le han dicho que diga. Entonces, ellos ya han pensado todo. No es casual que hayan salido tantas frases media saltonadas, digamos, mal entonadas, porque ellos ya sabían qué es lo que tenían que decir. Solo que algunas se desfasan más o se desfasan menos, pero había una base ya.
Bien, Alex, entonces ya casi cerrando esta entrevista, yo quisiera preguntarte, ¿cuál es la relación que ustedes ven entre esta línea discursiva que ustedes han advertido en finalmente líderes de opinión como son los candidatos y las consecuencias, por ejemplo, en los crímenes de odio? El año 2016, cuando hubo todo el debate sobre la ley de identidad de género, cuando ya estaba a punto de aprobarse, el 21 de mayo, hubo diferentes denuncias, no de manera formal, ¿no? Pero por lo menos en Santa Cruz, que algunas personas trans sentían mayor resistencia, agresión, cuando ejercían el trabajo sexual. Cuando se instala el debate y ya hay posiciones que generan odio, generan violencia, eso se traduce, ¿no? en el cotidiano. Entonces genera una serie de resistencia y posiciones más fuertes sobre determinado tema. Entonces estos políticos generan violencia, generan y dan a sus seguidores un mensaje de que tienen luz verde para poder atacar, violentar, insultar, rechazar, discriminar negativamente, menospreciar a las personas de las cuales han sido su líder, sus representantes, el líder de opinión, ha ido refiriéndose. Entonces están como habilitados, los habilita y eso pasa. Y eso ha pasado en Estados Unidos de forma increíble, ¿no? Como han atacado el Capitolio, porque han sido arengados por un líder de opinión y que tiene de alguna manera una población, en algunos casos, más significativa que otra, que se identifican con esa persona. Eso es muy, muy peligroso. Es muy peligroso, por un lado, para determinadas poblaciones, pero por otra parte, porque también genera convulsión, ¿no? Genera, además de violencia, una serie de contraposiciones, divide, sectoriza a la población en general. Entonces, no solamente son los del oriente, de la parte andina, no, sino también hay otras subdivisiones en las cuales las hace confrontar. Uh-huh. Bueno, y yo tengo la sensación de que no solamente impactan a sus seguidores, sino que crean un imaginario social de discriminación que habilita, digamos, al conjunto de la población para las actitudes de discriminación. Esto se ha manifestado en determinadas oportunidades. Entiendo, por ejemplo, el caso de la compañera trans que no recibió atención médica justo en medio de la pandemia, ¿no? Y que murió virtualmente en la calle. O sea, esa es para mí una evidencia concreta de cómo este tipo de discursos pues transversaliza absolutamente al conjunto de la población, ¿no? Sí, exacto. Yo creo principalmente que sí. Hay muchos casos que tienen que ver con cómo los medios de comunicación no aclaran, ¿no? La situación de las personas trans. En muchos casos se invisibiliza cuando se habla de población LGBT como una marcha o como personas, hombres homosexuales, y invisibilizando muchas veces a las mujeres trans o solamente mostrándolas para una foto, ¿no? Sin embargo, hay toda una problemática por detrás que no muestran los medios de comunicación. Y con respecto a lo que preguntabas acerca de la relación de los discursos de odio con hechos delictivos que tienen que ver con crímenes de odio, es decir, la materialización de todo ese bagaje comunicacional, tiene que ver con la discriminación diaria que sufren las poblaciones LGBT. Y un ejemplo muy claro de cómo se relaciona los discursos de odio con crímenes materiales fue el que ocurrió recientemente en el Alto, ¿no? Porque ha sido como la carta de un feminicida, cómo ha utilizado las mismas palabras que los discursos de odio en contra de las mujeres feministas para asesinar a una chica, ¿no? Que es mejor que las mujeres sean como antes, que mueran las feministas, que entonces esa carta de un feminicida muestra cómo los medios de comunicación, las redes sociales y en general todo discurso de odio promueve este tipo de hechos violentos, ¿no? Utiliza el mismo lenguaje el feminicida. Es decir, el homofóbico va a utilizar el mismo lenguaje que utiliza los medios de comunicación o los líderes de opinión que sean antiderechos
para cometer ese crimen, va a ser su principal motor para hacerlo. Arnold, no sé si tienes algo para cerrar ya. Precisamente en esta última intervención de Rodrigo, me hace acuerdo de este tema de que, como hablamos con el lingüista, algunos términos se recargan de mucho poder, ¿no? Tienen una carga discriminatoria, una carga de odio muy fuerte. Y esos términos que pueden ser utilizados desde el ámbito obviamente, ¿no? De una comunicación que respeta los derechos de todos y de todas, pueden ser utilizadas de una manera, de una manera diferente, digamos, mala. Más bien yo creo que con esto cierro. Agradezco mucho la entrevista, Zulema. Me parece que ha sido una sesión muy importante y nos sirve mucho para nuestra investigación. Bien, muchísimas gracias Alex y Rodrigo, les agradecemos mucho porque de eso se trataba, de enriquecernos también con sus visiones. Muchas gracias. Dale, Gracias buenísimo. a ustedes. Gracias a ustedes. Solamente mencionar, si seguramente ya conocen, el tribunal ha sacado, ¿no?, para las campañas electorales la prohibición de los, un lado, los discursos de odio, ¿no? Hay una reglamentación que se acaba en enero, diciembre, enero. Te lo paso si quieres. Por favor, sí, conocíamos el dato, pero no teníamos acceso porque teníamos pendiente una entrevista con, ¿cómo se llama el compañero de la ruta? El abogado. Estamos pendientes de la entrevista, pero si me pasas el link sería genial. Dale, te paso, creo que sí lo tengo el documento íntegro, pero te paso el número.